Cuando se habla de derechos humanos en Europa, a casi todo el mundo se le viene a la cabeza el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ¿verdad? Pero, ¿y si existiera una especie de hermana, igual de importante, pero mucho menos conocida? Pues hoy vamos a meternos de lleno en la Carta Social Europea, que muchos llaman, y con razón, la Constitución Social de Europa. Para entenderla bien, este va a ser nuestro recorrido. Primero, veremos qué son exactamente estos otros derechos humanos. Después, cómo ha ido evolucionando la Carta con el tiempo. Echaremos un buen vistazo a las protecciones que ofrece y descifraremos cómo se comprometen los países a cumplirla. Y para terminar, veremos quién se encarga de supervisar todo y qué pasa en situaciones excepcionales. ¡Vamos allá! Bueno, pues para empezar, lo primero es situarnos, entender dónde encaja esta carta dentro de todo el entramado de derechos que tenemos en Europa. A ver, cuando se creó el Consejo de Europa, se diseñó un sistema de protección de derechos que se apoyaba básicamente en dos grandes pilares. Uno, el que todos conocemos, se centró en las libertades civiles y políticas. Pero el otro, que es nuestro protagonista de hoy, se creó específicamente para una cosa: proteger los derechos sociales y económicos. Así que aquí está la clave de todo. Mientras el convenio se ocupa de cosas como la libertad de expresión o el derecho a un juicio justo, la Carta Social va al día a día. El derecho a tener un trabajo digno, a la seguridad social, a la sanidad, a una vivienda. Son en el fondo las dos caras de la misma moneda: la dignidad humana. Pero ojo, que no estamos hablando de un documento antiguo que se ha quedado en una vitrina. La carta ha evolucionado, y mucho para no quedarse atrás. Vamos a ver cómo ha cambiado. La versión original nació en Turín, allá por 1961, y contaba con 19 derechos. Unos 35 años más tarde, en Estrasburgo, se le dio una vuelta de tuerca muy importante y se actualizó. El salto fue tremendo, pasó a tener 31 derechos. Y no fue solo un lavado de cara, Se ampliaron y modernizaron las protecciones para responder a las nuevas necesidades de la sociedad. Y ahora sí, vamos a lo bueno, al meollo de la cuestión. ¿De qué derechos estamos hablando exactamente? ¿Qué es lo que protege esta carta? Antes de nada, una pequeña guía para no perdernos. La carta tiene una estructura bastante lógica. La parte 1 es, digamos, la declaración de intenciones, la filosofía, los grandes objetivos que la guían. Y luego está la parte 2, que es donde está la chicha de verdad: el catálogo con los 31 derechos concretos y legalmente vinculantes para los países que la firman. Empecemos por algo que nos toca a casi todos: el trabajo. La Carta pone sobre la mesa pilares fundamentales como el derecho de trabajadores y empresarios a crear sus propias organizaciones para defender sus intereses y, como no, el derecho a la negociación colectiva. Vamos, los cimientos de las relaciones laborales modernas en Europa. Pero la cosa no se queda en el trabajo, ni mucho menos. La Carta también teje una red de seguridad. Garantiza el derecho a la seguridad social, a recibir asistencia social y médica si no se tienen recursos, y también el acceso a la formación profesional, algo clave para poder adaptarse a un mercado laboral que no para de cambiar. Y además, la Carta mira también a nuestro alrededor, a la comunidad. Reconoce a la familia como la célula básica de la sociedad y le da derecho a una protección total, social, jurídica y económica. Y muy importante, establece protecciones especiales para los más vulnerables, como los niños y los adolescentes. Y esto es un ejemplo perfecto de cómo se han modernizado. La versión revisada de la Carta incluyó derechos que hoy nos parecen de cajón, pero que fueron un gran avance, como el derecho a la vivienda o el derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social. Estaba, claro, respondiendo a los nuevos desafíos de la sociedad. Bien, ya sabemos qué derechos protege, pero la pregunta del millón es: ¿cómo se comprometen los países a cumplirlos? Porque el sistema que tiene es bastante curioso. Pues no es un paquete de todo o nada. El sistema es muy flexible, es como ir a un restaurante con un menú a la carta. Esto permite que los países se vayan uniendo poco a poco, eligiendo una serie de compromisos, pero eso sí, con una condición: siempre hay que respetar un núcleo duro de derechos que son intocables. A ver, este menú funciona en 3 pasos. Primero, el país tiene que aceptar la parte I, que es la declaración de principios, la filosofía general. Segundo, se tiene que comprometer con el corazón de la carta, que es aceptar como mínimo 6 de los 9 artículos considerados clave, como el de libertad sindical. Y por último, elige otros artículos hasta sumar un mínimo de compromisos. Y esto, que puede sonar un poco a lío, en realidad es muy inteligente, porque facilita que más países con realidades muy distintas se puedan sumar al proyecto. Claro, tener derechos sobre el papel está muy bien, pero no es suficiente. ¿Quién vigila que todo esto se cumpla de verdad? ¿Y qué ocurre en situaciones de emergencia? Vamos a verlo. Pues para esa tarea de supervisión está el Comité Europeo de Derechos Sociales. Imagina que son como los árbitros del partido.
Está formado por 15 expertos independientes y su trabajo es mirar con lupa las leyes y lo que se hace en la práctica en cada país para ver si se ajusta a lo que firmaron. Y, como todo gran tratado, tiene su letra pequeña, que siempre es importante. Por ejemplo, permite suspender las obligaciones de forma temporal en casos muy graves, como una guerra o un peligro público. Para que entre en vigor, solo hace falta que la ratifiquen 3 estados, lo que ayuda a que se ponga en marcha. Y si un país quiere salirse, no puede hacerlo de un día para otro. Tienen que pasar al menos 5 años y avisar con 6 meses de antelación. En definitiva, la Carta Social Europea es como el suelo mínimo de protección social en Europa. Es una base sobre la que cada país puede y debe seguir construyendo. Es un documento vivo que ha sentado las bases de la Europa social que hoy conocemos. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si miramos al futuro con los desafíos que tenemos por delante, como la digitalización o el cambio climático, ¿cuáles serán los próximos derechos sociales que Europa tendrá que proteger? Ahí queda la reflexión.